La lectura la deberíamos tomar como hábito y el Día del Libro, este 23 de abril, puede ser una buena excusa para adoptar esa buena costumbre. Borja Cortés, librero de Agapea, y nos trae algunas propuestas como preámbulo también a ese Día del Libro. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, poesía, autor canario, nos recomendaba nuestra compañera que tú también eres muy amante de la poesía cuando nos traes algunas propuestas, ¿no? Sí, bueno, esto es un amor que ha nacido en mí gracias a mis compañeros. Me ha ido picando el gusanillo y he de decir que hay una muy buena nueva generación de poetas, tanto canarios como nacionales, que empiezan a escribir una poesía muy descarnada y muy sentimental que está triunfando mucho. Bueno, vamos a comenzar con las propuestas de hoy, que creo que comenzamos con Drácula. Sí, no podía resistirme a traer Drácula, es uno de mis libros favoritos. El motivo de traer a Drácula es que este pasado 20 de abril se han cumplido 110 años del fallecimiento de Bram Stoker. Para mí es la novela de terror perfecta. El argumento, bueno, más o menos todos lo conocemos. El joven Jonathan Harker visita el castillo de Drácula con intención de que Drácula compre unas tierras en Londres. Para mí tiene una frase perfecta de la literatura mundial, que es la primera frase de Drácula, es sea bienvenido a mi morada, entre sin miedo y deje parte de la felicidad que trae consigo. A mí me pone los pelos de punta esa frase. Y además una frase que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, porque luego ha sido de esos libros que han sido llevados al cine a pesar de haber pasado quizás sin pena ni gloria en el momento en el que la escribió el autor, ¿no? Eso es, quizá fue una novela muy poco comprendida en su época, al tener un formato epistolar, saltaba mucho de género, llega a una parte incluso que es una especie de ensayo científico sobre los vampiros, pero desde luego ha marcado toda la cultura popular a lo largo de la historia. Bueno, ¿y cuántos hemos soñado con Drácula y se ha convertido en pesadillas, no, Borja? Bueno, hay algunos que hemos querido ser Drácula y hemos soñado con ser Drácula. Bueno, vamos con otra propuesta que a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo has propuesto, este libro, esta recomendación, La mujer de la falda violeta. Sí, en este caso es un libro de Natsuko Imamura, desde Japón, nos viene desde Japón. La historia se sale muy de lo común respecto a las novelas. En este caso trata sobre una misteriosa mujer que siempre viste igual y se sienta todos los días en un banco del parque sin hablar con nadie. En ese momento una vecina me tome en todo, se propone investigar a la mujer de la falda violeta y entablar una amistad. Además la persiguen, la insultan, de hecho, aunque pase por mucha gente, ni llega a tropezarse con esa gente, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Sí, creo que esta novela además nos ofrece una especie de retrato etnográfico sobre la sociedad japonesa, una sociedad en la que nadie quiere meterse en los asuntos de nadie, pero por la espalda critican cualquier tipo de comportamiento que se sale de lo normal. Y si hay un libro también que me gusta de los que has traído hoy, que me recuerda a mi infancia, es el de Las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Eso es. Bueno, clásico universal de la literatura americana. En este caso lo traigo porque Mark Twain falleció el 21 de abril de 1910, entonces también había que traerlo porque es su aniversario. Y bueno, ¿qué podemos decir de este libro? Tom Me Sawyer... acuerdo de muchos de esos personajes, de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, de la tía Polly, de Joe el Indio. Eso es un libro, mira, precisamente es muy interesante porque refleja mucho cómo era el joven Estados Unidos en aquella época. Era un país en el que, bueno, como el propio Tom Sawyer, quizá todavía no tenían muchas habilidades, pero oye, eran pícaros y conseguían salir adelante. Y también habla mucho del racismo de aquella época y de la futura guerra de secesión que vendrían en ciernes. Y son de estos clásicos que se van adaptando a los nuevos formatos, Borja, y que puede ser una literatura de hoy en día, de cualquier niño y adulto, ¿eh? Es literatura intemporal, te va a seguir haciendo gracia, estemos en 2022 que estemos en el año 1700. Bueno, y no hay Día del Libro sin nuestro Quijote, ¿no? Por supuesto, como no podía faltar, en este caso, bueno, no he querido traer el Quijote porque es un libro que de sobra es conocido, sino que he traído un ensayo relacionado con el Quijote. Bueno, como todos sabemos, el 23 de abril de 1616 fallece Cervantes. Y en este pequeño libro nos cuenta un poquito cómo ha marcado Cervantes toda la literatura. Con Cervantes se empieza a hacer una crítica social y política, parodia de personajes, y no solo eso, por primera vez en la historia los personajes escriben como se supone que deben escribir. Alguien del vulgo va a repetir palabras, va a usar muletillas y va a hablar mal. Bueno, hablamos de ese pequeño libro porque si lo comparamos con el original, con el Quijote, pues nada que ver, pero eso sí que hace un análisis precisamente, como dices, del Quijote. Lo que no sé qué dicen de todo esto los acérrimos al Quijote, a los cervantinos, ¿no? Bueno, a ver, creo que como todo en la vida hay los muy cafeteros no van a soportar que nadie ponga ningún tipo de crítica sobre Cervantes.
A mí personalmente me gusta tener opiniones distintas y que me aporten algo nuevo al libro. Bueno, pues claro, está muy bien esa recomendación. Y ya casi para terminar, Borja, como siempre, una recomendación también infantil. Aquí no hay conejos. La verdad que siempre me llama la atención las ilustraciones que nos traes por parte de la literatura infantil, que al final lo hacen mucho más atractivo para que los pequeños de la casa se vayan introduciendo en el mundo de la lectura, ¿no? Eso es. Este libro es novedad editorial, está recién salida del horno y es tronchante. La historia... Cuando dices tronchante, que nos vamos a morir de risa, ¿no? Nos vamos a morir de risa los adultos y los niños. La historia es un lobito que va a visitar la Villa Conejo y, por supuesto, los conejos hacen cualquier cosa para engañar al lobo y que no sepa que está rodeado de conejos. Recuerda mucho al humor de Cervantes. Es un humor muy absurdo, de disfraces, de carreras, y creo que les puede gustar a tanto adultos como a niños. Claro, el lobo sigue siendo el malo de la película en este sentido, pero sí es verdad que los conejos no van a ser unas víctimas fáciles, ¿no? ¿Verdad? No, no, los conejos son muy pícaros en este cuento y el lobo, el pobrecito, es un poco más pringado. Aunque he de reconocer que al final hay un girito, que no quiero comentar, que habla mucho acerca de la integración acerca de aquellos que nos parecen, digamos, más diferentes o que a priori se diferencian bastante de nosotros. Bueno, pues la sorpresa siempre está al final, eso no lo vamos a contar. No lo vamos a decir. Y bueno, Borja, te agradecemos como siempre que estás aquí con nosotros y bueno, en Agapeo me imagino que tienen ahora un trabajo enorme, ¿no? Sí, después de la Semana Santa, esta es la semana grande de las librerías, tenemos firmas casi todos los días y bueno, participaremos en concreto en Tenerife en la Feria de Santa Úrsula desde el día 23 y en la Feria de la Orotava estaremos el 23 y el 24 con firmas y esperando recibir a todos los compradores. Bueno, pues ya saben que tienen la puerta abierta para adquirir libros y sobre todo en unas jornadas tan especiales como las que vamos a vivir en los próximos días, porque es verdad que aunque mañana sea el día del libro, Borja, vamos a tener días suficientes por delante para poder seguir pues disfrutando de la lectura y de estas buenas propuestas literarias que nos has facilitado. Gracias, Borja. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión.